Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas más fundamentales y a menudo más complejas, la concepción de Dios. En concreto, vamos a explorar la definición que nos da la filosofía espírita que, ya os adelanto, desafía muchas de las imágenes tradicionales que solemos tener en la cabeza. Venga, vamos a ello. Y para empezar, vamos directos al grano con una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho. ¿Es Dios una figura con forma humana? Es que es muy nuestro, ¿no? Muy humano eso de visualizar lo divino a nuestra imagen y semejanza, a menudo como un anciano sabio, con barba, en el cielo. Pero, ¿es esa una representación fiel o es en realidad una limitación de nuestra propia mente? Pues en este punto la doctrina espírita es tajante. Fijaos en esta cita que lo deja clarísimo. La idea de darle a Dios una forma física, pasiones humanas o una barba blanca, se ve como un intento de reducir lo infinito a nuestras exiguas proporciones. Es como intentar meter el océano en un vaso de agua. Estamos rebajando algo inmenso a un concepto que podamos manejar, pero que pierde toda su verdadera esencia por el camino. Entonces, si Dios no es una persona, ¿qué es? Pues el espiritismo no se queda en la negación, claro, y responde a esta pregunta con una definición que es, digamos, la piedra angular de toda su filosofía. Y aquí la tenemos. Es una definición corta, pero, con una profundidad enorme. Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Ojo que aquí no se habla ni de forma, ni de personalidad, ni de género, ¿eh? El foco está puesto en dos conceptos clave, inteligencia y origen. Es sencillamente el punto de partida de absolutamente todo. Claro, esta definición no sale de la chistera, ¿eh? Se basa en un principio lógico que la verdad es bastante sencillo de entender. La idea es que si vemos un efecto que demuestra inteligencia, pensad en la órbita de un planeta o la estructura de un copo de nieve, que es una pasada, pues tenemos que concluir que su causa también tuvo que ser inteligente. Y el universo, con todo su orden y sus leyes, pues es visto como el efecto inteligente definitivo. Y esta analogía de la brisna de hierba me parece genial para hacerlo más tangible. Pensemos un segundo en esto. Con toda la tecnología que tenemos, ¿verdad? Ningún ser humano puede crear vida de la nada, ni siquiera la cosa más simple, como una brisna de hierba. Pues este hecho tan simple, según esta visión, es la prueba de que la causa que hay detrás de la vida y el universo tiene que ser una inteligencia inmensamente superior a la nuestra. Vale, ya tenemos la definición base, inteligencia suprema. Pero claro, esto es solo el punto de partida. A partir de aquí, se puede ir tirando del hilo, por así decirlo, y deducir una serie de atributos que definen la naturaleza de esa inteligencia. Y aquí los tenemos, los atributos esenciales. Se dice que Dios es eterno, porque claro, si tuviera un principio, algo más lo tendría que haber creado, ¿no? Inmutable, o sea que no cambia. Inmaterial, que está más allá de la materia que conocemos. Único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno. Y para rematar, infinito en todas sus perfecciones. Lo interesante es que cada uno de estos atributos se deduce lógicamente del anterior. Vamos a pararnos un segundo en uno de ellos para ver cómo funciona esta lógica. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante que Dios sea inmutable, que no cambie? Porque a priori podríamos pensar que cambiar, que adaptarse, es algo bueno, ¿no? Pues aquí está la clave. Si la causa primera, el origen de todo, estuviera sujeta a cambios, a caprichos o a evolución, entonces las leyes que emanan de ella, o sea, las leyes de la física, de la química, las que gobiernan la vida, no tendrían ninguna estabilidad. ¿Sería un caos? La constancia que vemos en el universo depende de que su creador sea inmutable. Y este es el punto crucial. Es una reflexión filosófica que a mí me parece muy elegante. Si nos imagináramos a un ser al que le faltara una sola de estas perfecciones, imaginemos que no fuera del todo justo o no infinitamente bueno, entonces siempre podríamos imaginar a otro ser que sí lo fuera, que sí tuviera todas esas perfecciones. Y por definición, ese ser más perfecto, ese sería Dios. Por lo tanto, Dios tiene que poseer todos estos atributos en su grado máximo, en su grado absoluto. Bien, ya hemos visto lo que Dios es según esta filosofía, pero tan importante como eso es aclarar lo que no es. Y aquí se hace una distinción muy clara con otras dos ideas muy comunes, el antropomorfismo, que ya lo hemos comentado, y el panteísmo. Esta tabla lo resume de maravilla. Mientras que muchas ideas populares se imaginan a Dios como una figura humana, o lo identifican con el universo mismo, esa idea de que todo es Dios, ¿sabéis? Pues la concepción espírita traza una línea muy, muy clara. Dios no es una figura humana, sino una inteligencia abstracta. Y esto es súper importante. No es el universo, es el creador del universo. Y con esto se remata la diferencia con el panteísmo. Las obras de Dios, ya sea una galaxia, un árbol o una persona, demuestran su inteligencia, su poder, pero no son el mismo. Es la diferencia entre un artista y su cuadro. Podemos ver la genialidad del artista en la obra, pero el cuadro no es el artista, ¿verdad? Pues esto es lo mismo.
Y todo esto nos lleva a la parte final, porque entender un concepto así no es como aprenderse de memoria la tabla de multiplicar. Se presenta más bien como un proceso, un camino de comprensión que va evolucionando con el tiempo. Lo que sugiere la doctrina espírita es que en nuestro estado actual, en nuestro nivel evolutivo, pues sencillamente no tenemos el sentido necesario para captar del todo la naturaleza de Dios. Es como si intentáramos explicarle los colores a alguien que ha nacido sin la capacidad de ver. Nuestra percepción tiene un límite, pero ojo con la última parte. Por ahora. Esa es la clave. Y aquí se nos describe ese camino. Se postula que la comprensión de Dios es progresiva. En los niveles evolutivos, digamos, más básicos, los espíritus solo pueden sentir, intuir esa presencia. Pero a medida que evolucionan, que se van purificando, su capacidad para entender va aumentando y pasan de una simple intuición a una comprensión espiritual mucho más directa. Es un viaje desde tener la percepción velada a la claridad. Y cerramos con una pregunta que da para pensar, y mucho. Si la comprensión de algo infinito está ligada a nuestra propia evolución, que también es infinita, entonces, ¿entender a Dios es un destino final al que llegaremos algún día? ¿O es más bien un viaje sin fin, donde cada nuevo nivel de conciencia nos revela una profundidad todavía mayor? Una idea que desde luego nos deja reflexionando.